Mariano Muniz presenta Mundo HR, el ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy nos acompaña Ramiro Marchesotti, People Globant Team de Globant. Conversaremos sobre feedback, performance, liderazgo. Presentan Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy estamos con Ramiro Marchesotti de Globant. Bienvenido, Rama, ¿cómo andás? Gracias, Mariano. Muy feliz de estar acá compartiendo parte de lo que hacemos en Globant y parte de lo que es mi recorrido dentro del mundo HR. No, gracias a vos. Hace un montón que queríamos hablar con alguien de Globant para preguntarle un montón de cosas de su cultura. Pero primero te quiero preguntar por vos. ¿Quién es Ramiro? ¿Cómo te definís en pocas palabras? Contanos un poco de vos. Qué difícil, pero qué interesante. Creo que me definiría como un entusiasta del crecimiento y la evolución como sociedad, principalmente. Eso me llevó desde el origen de mi carrera hasta principalmente lo que hago hoy en día. Y a partir de ahí, sobre todo, un entusiasta de entender cómo funcionan los procesos de innovación, cómo funciona la transformación que tenemos, tanto como personas individualmente, como equipos, y obviamente dentro del mundo de las organizaciones como empresas, como ecosistema y mismo como ecosistema emprendedor. Principalmente entender cómo vamos evolucionando. Vos sabés que nos ve mucho público joven. El 30% de la gente que nos ve en Mundo HR tiene menos de 24 años. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo definiste de qué ibas a trabajar? ¿Viste la típica pregunta que te hacen a los 16 años? ¿Qué querés hacer cuando seas grande? ¿De qué querés trabajar? Y qué difícil a los 16, 17, Yo no tenía 18 ni idea. años. Sigo sin tener idea, pero sí. No, y además creo que particularmente en un mundo que constantemente está en evolución y que aparecen emergentes que no esperamos, claramente. El 2020 nos marcó un punto de partida de algo que no esperábamos de ninguna manera en 2019 o en 2018. Entonces, ese reflejo de una evolución constante de la propia sociedad nos hace también repensar en cuáles son las profesiones que a futuro van a ser importantes y de impacto para ese mundo hacia donde vamos. Particularmente en mi caso me pasó muy parecido, o sea, arranqué principalmente por la Facultad de Ciencias Económicas, arranqué estudiando Administración de Empresas. En algún punto de la carrera dije, esto no es específicamente lo que quiero, o es el motivo correcto, pero no es la carrera correcta. Y el motivo correcto era principalmente entender cómo funciona el ecosistema, cómo funciona un sistema de personas entrelazadas dentro de una organización. Pensé que era por la administración y en realidad no iba por ahí, iba principalmente por entender cómo nos conectamos y cómo aprendemos y qué nos motiva en el día a día a trabajar, a aportar nuestra creatividad, a aportar nuestra productividad, principalmente eso. Y eso me llevó a ir hacia psicología. Bien. Principalmente enfocado en psicología del trabajo, en psicología organizacional. Así que eso fue mi primer cambio, fue entender qué impacto quería yo dejar como parte de mi aporte a la sociedad, por así decirlo, y con mi curiosidad llevada a lo que es el mundo de las relaciones, el mundo de lo que es principalmente el desarrollo humano, me llevó hacia entender las bases de ese desarrollo humano y por eso hacia psicología. ¿Y qué rol ocupás hoy en Globant, con todo ese background con el que venís? Qué interesante pregunta, sobre todo pensando en cómo conectar todo ese inicio de mi carrera con hoy el día a día. Y está bastante relacionado en lo que hace a la primera respuesta a tu pregunta. Hoy en día principalmente me encargo de asegurar, diseñar, si se quiere, un ecosistema que permita el desarrollo de las personas y el desarrollo organizacional. Ambos. Habitualmente nos enfocamos o en que las personas crezcan o que la empresa de alguna manera tenga la capacidad necesaria para responder a evolución de negocio, evolución cultural, hacia donde esté yendo. Hoy tengo la posibilidad de cubrir ambas variables, de poder construir un ecosistema que sirva a ambos propósitos. Y eso me lleva principalmente a estar enfocado en mi rol, en mis responsabilidades, en el diseño, el rediseño y obviamente la implementación de procesos ligados a la gestión de talento y al desarrollo cultural. Estas son principalmente mis responsabilidades hoy en día, mi rol hoy en día, con un scope, de alguna manera, con un alcance global, ¿sí? Buscando que todo lo que haga impacte tanto en el junior más junior que está en Argentina, como el senior más senior que esté en India, en Estados Unidos o en cualquiera de los países donde Globant tiene operación en Europa. Wow, qué desafío. Ahora vamos a hacer un doble clic sobre ese tema, pero te quiero preguntar también
por el propósito de Veloban, ¿no? Porque todo esto que vos nos contás está inmerso en un propósito. ¿Y cuál es ese propósito y cómo se vive? Bien. A veces la mayoría de las veces nos olvidamos de lo que es el propósito en sí que perseguimos, que al fin y al cabo es el para qué de lo que hacemos, el para qué muchas veces, o el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí principalmente lo que buscamos en Globan es en transformar la industria, en reinventar la industria. Reinventar es como la palabra que venimos de alguna manera eligiendo hace muchos años. En reinventar la industria a través de la tecnología como facilitador. No primero la tecnología, sino la tecnología siendo el medio para transformar y reinventar la propia industria. Y reinventar la industria al fin y al cabo termina impactando en la experiencia mía, en la experiencia tuya, Marian, acá de todo el equipo, a la hora de consumir cualquier tipo de producto o servicio, sea una plataforma de streaming, sea cuando tenés la posibilidad de viajar a Disney, sea cuando estás consumiendo un producto de Google. Luego lo que hace es ayudar a esas empresas. Su propósito mismo es ayudarlos a transformarse para transformar la experiencia de cada una de las personas un paso a la vez. Eso es principalmente lo que busca como propósito. Y la segunda parte de tu pregunta creo que relaciona un poco con lo que es cultura organizacional, que Globan tiene una marcada presencia, busca generar una marcada huella respecto a su cultura, y la cultura principalmente está en la forma en la que hacemos negocio. Entonces, ese propósito en sí se vive a través de tres grandes valores, le diría. Obviamente, cuando uno mira los valores de Globan son un montón, están en constante pequeños rediseños, pero principalmente a través de tres cuestiones que se viven el día a día. Uno a través de la colaboración, o sea, es como una cultura fuertemente marcada por el romper silos, el conectarse entre diferentes equipos, entre diferentes áreas, el poder construir valor a partir de lo que vos sabés mejor que yo y lo que yo quizás pueda aportarte a la solución que vos estás buscando hoy en día. Ese es como primer gran factor. El segundo aspecto que se vive en el día a día es la innovación. Es la búsqueda constante de aprender lo nuevo, de entender hacia dónde está yendo el mundo y cómo hacia dónde está yendo el mundo podemos nosotros primero ser vanguardia y después por algún lado también marcar el cómo esa innovación puede ser parte de nuestro día a día. Y obviamente hace 2, 3 años, si se quiere, que marca tendencia al concepto de inteligencia artificial. Obvio, y justamente lo que estamos hoy en día encontrando y lo que estamos justamente en el día viviendo es cómo inteligencia artificial puede ser parte de nuestro día a día, de nuestros hábitos. Cómo nos puede ayudar a ser más productivos, cómo nos puede ayudar a construir mejores productos, a mejorar incluso la forma en la que colaboramos, dedicando más tiempo, si se quiere, a las conversaciones significativas y menos quizás a cuestiones operativas. Y eso en el día a día es una forma tangible de vivir una cultura de innovación y una cultura que lo que busca es, paso a paso, día a día, poder reinventar nosotros mismos, poder reinventar la industria a partir de reinventarnos nosotros mismos. Y en esa cultura, creo que algo fundamental también debe ser todo el tema del feedback, ¿no? En intra y entre equipos. ¿Cómo lo trabajan en Globan? ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Interesante el concepto de feedback, que es algo que a nivel management en recursos humanos venimos hablando hace 20, 30 años. Siempre desde una mirada, si se quiere, de proceso dentro de la compañía. Y en particular lo que tenemos el convencimiento dentro de Globan es que el feedback es más que un proceso, es una herramienta. Es una herramienta de conversación, es una herramienta que nos permite dos cosas. Primero, buscar la mejor versión de nosotros mismos. El feedback es la única forma en la que puedo yo saber algo que no sé. Y no lo sé, no porque no quiera, sino principalmente porque uno tiene cierta mirada y lo que vos me decís, che, Rami, en este tema, la próxima vez puedes encararlo de esta otra forma, yo no lo sabía. A partir de tu feedback yo puedo ser mejor. Entonces, principalmente concebimos el feedback como una herramienta de mejora. Y por el otro lado, principalmente cuando hablamos del feedback desde el punto de vista de mi rol como líder, es una herramienta que permite guiar a las personas. No creo que haya ningún líder que quiera que su equipo no trabaje de la mejor manera. Y una de las formas de hacer que el equipo trabaje de la mejor manera es pudiendo dándole feedback. Es como, equipo, estamos yendo hacia allá, claramente no estamos logrando lo que necesitamos, tenemos que trabajar en este punto, tenemos que mejorar este otro. Esta práctica la podemos reforzar, la podemos sostener, bueno. Esa conversación, ese feedback es no solamente un instrumento de desarrollo de las personas, sino también un instrumento que te permite construir un gran equipo. ¿Cómo lo trabajamos? Ahí lo reduciría, trataría de explicarlo desde 3 puntos de vista. Primero y principalmente es instalarlo en la cultura. Y la forma de instalarlo en la cultura es hacerlo parte de todo lo que construye una cultura.
Entre ellos tenés las prácticas de equipo, entre ellos tenés las prácticas, las conversaciones mismas que vos tenés con el cliente. O sea, es muy difícil que vos instales una cultura de feedback si vos no la tenés con tu cliente. Entonces, principalmente instalándolo como parte de tu día a día, como parte de todos tus mecanismos, incluso en la propia definición de lo que es un líder en Globant. Un líder en Globant da feedback asertivo, da feedback a tiempo. Eso obviamente después te lleva un montón de repercusiones a nivel sistemas, procesos, etc. Pero principalmente eje 1 a través de instalarlo en la cultura. Eje 2 con procesos claros, simples, simplemente comunicables, también de alguna manera poder contar el propósito, la importancia de darnos feedback. Hay una cuestión ahí de llegarle a cada persona a través de la comunicación asertiva para que no sienta justamente que es algo que me pide recursos humanos, sino que justamente es algo que me sirve a mí. Entonces, eje 1 cultura, eje 2 comunicación y el eje 3 es el cuidado de los habilitadores. Y un habilitador súper importante es la tecnología. Por eso también estamos buscando constantemente cómo la Start Me Up en sí podemos potenciarla como herramienta, podemos potenciarla como habilitador y que justamente las personas sientan como, bueno, esto es una buena herramienta para tener como repositorio de todas mis conversaciones de feedback que sirven a mi desarrollo, de vuelta que a mí como líder me sirven a potenciar a mi equipo. Start Me Up es una herramienta desarrollada por Globant. Sí. ¿Querés contarnos un poco más de eso? Porque por ahí no todos la conocen, Perfecto. entonces como para darnos esa intro. Start Me Up, desarrollada por Globant hace ya varios años. Yo la usé en varias empresas. Ah, buenísimo, buenísimo. Tenemos ahí tu propia experiencia, Marian. Es muy probable que lo que hayas vivido y experienciado ya no sea la propia versión que esté hoy en día activa, porque justamente lo que buscamos es esa misma herramienta, reflejar la parte, la cuestión de innovación de Globant en cuanto a herramientas y stack de tecnología. Entonces, desde su concepción, Start Me Up nace principalmente enfocada en reconocimiento, otro aspecto súper importante ligado a lo que es la cultura organizacional, el refuerzo de valores. Luego desarrolla su propio módulo de desempeño y de feedback, justamente buscando potenciar estas conversaciones y poder de vuelta hacer un repositorio y una guía de estas conversaciones y poco a poco yendo a ser una herramienta que nos permite también funcionar casi como red social. Tiene hoy sus funcionalidades que te permiten conectar con personas de todo el mundo, lo cual es súper, de alguna manera, súper interesante en el punto de vista de un Globant que tiene 30.000 personas, que opera en más de 30 países, que tenés las 5 generaciones trabajando en la misma, 5 o 6 generaciones trabajando en la misma compañía, entonces... o sea, reconocimiento, feedback y comunicación. Sí, exacto. Los 3 grandes módulos que hoy tenés, con un fuerte desarrollo en los últimos años en el módulo de feedback, de alguna manera, que es el más nuevo, por así decirlo. Principalmente potenciando las cuestiones ligadas a evaluación de desempeño, las cuestiones ligadas al feedback de pares, este famoso feedback 360, las cuestiones ligadas al feedback vertical ascendente. De alguna manera, cuando yo como colaborador, como parte de un equipo, evalúo el rol de liderazgo de mis propios líderes y al mismo tiempo sirviendo para la gestión completa del desempeño, que muchas veces arranca por las conversaciones de expectativas y objetivos. Entonces hoy ese módulo tenés seteo de objetivos, seteo de expectativas, por un lado, tenés feedback de pares, tenés feedback vertical ascendente, tenés autoevaluación también para entender ese momento de decir, hey, ¿cómo estuve trabajando de alguna manera? Y obviamente por otro lado la parte de evaluación formal de desempeño. Y desde ahí miden performance. Exacto. Últimamente está como muy en boga, está muy en conversación el tema de las definiciones que tenemos en recursos humanos, de diferentes constructos, acá me sale la parte más académica, pero así como muchas veces tenemos que repensar para qué y por qué potencial, en desempeño lo hicimos en Globant hace unos años, en el 2023, y plantamos la base principalmente de qué es desempeño en Globant. Una pregunta que habitualmente no nos hacemos en las organizaciones, de por qué tengo un proceso de desempeño, qué significa tenerlo y para qué. Una pregunta muy complicada. Completamente complicada, pero que generalmente... No debe haber sido fácil encontrar la respuesta. No, y tampoco digo lo hicimos en 2023, pero tampoco es que a la respuesta llegamos en 2023. Fue una respuesta que empezamos a construir en el 2021 cuando empezamos a medir y empezamos a entender cómo estábamos evaluando el desempeño y en Start Me Up aparecían algunos datos que nos llamaban bastante la atención. Digo, una compañía que aboga por la excelencia, que aboga por ciertos estándares de calidad, tener cerca del 80% de las personas de alguna manera en el espectro de high performance o de alto desempeño, era llamativo, nada más. No digo que no sea posible, digo era llamativo y nos llevó a repensar un montón de cuestiones. Ahí es donde encontramos que una de las cuestiones a trabajar era qué es desempeño. Entonces,
medimos desempeño y principalmente cuando medimos desempeño lo hacemos pensando de nuevo en 3 ejes. Uso mucho el 3, o sea, muy a lo Elon Musk. No me voy a comparar con Musk y tampoco era Elon Musk, era el Steve Jobs, que usaba mucho la regla de 3. Entonces, pensando en desempeño, hay por un lado la definición de qué es desempeño en Globant. Por el otro lado, volvemos a la cuestión de los procesos simples, de los procesos transparentes, de la cuestión de comunicación clara, y volvemos a la cuestión de la cuestión humana, la cuestión, si se quiere, que tiene que ver con mi carrera, que tiene que ver con cómo las personas instalamos esa definición de desempeño en nuestro día a día. Porque principalmente nos permite, de alguna manera, plantar una visión clara de qué voy a esperar de mi equipo, qué va a esperar mi equipo de mí como líder, en base de vuelta a esa definición de desempeño. Y una definición de desempeño que tiene un componente, obviamente, de objetivos y de resultados, y tiene un componente de la forma en la que hacemos las cosas. Sin ese componente de cultura, sin ese componente de mido desempeño, teniendo en cuenta cómo logro los resultados, es muy difícil de alguna manera sostener y gestionar esa cultura de la que hablábamos hace 3-4 minutos cuando llegamos a esa pregunta. Entonces, medimos hoy desempeño con una definición particular creada ad hoc para Globant. Lo hacemos buscando tener procesos y tecnología nuevamente simple. Acá StarMeUp vuelve a ser un aliado fundamental y prestando especial atención al factor humano, que es qué entienden las personas por desempeño. Y creo que hoy estamos bien. Si miro la data, creo que estamos en un buen camino, principalmente porque hoy tenés que el 96-97% de las personas a nivel año tienen 2 evaluaciones de desempeño como mínimo. Y digo como mínimo porque hay muchos que llegan a tener 3, 4, 5 porque tienen 3, 4, 5 proyectos en el año. Después, por el otro lado, tenés casi 1.5 feedbacks por mes por persona, y eso de alguna manera también alimenta de mucha información cualitativa cuando vos vas a evaluar desempeño. Un montón. Y por el otro lado, hoy, que es algo que también le preguntamos a la gente, le salimos a preguntar, es como, ¿tu líder te da feedback? ¿Tenés feedback continuo? Más allá de desempeño, más allá de la cuestión de la evaluación per se, y hoy 7 de cada 10 Glovers nos indican, nos marcan, nos comparten que tienen feedback continuo por parte de sus líderes. Eso para nosotros es fundamental, de nuevo, para poder construir una cultura y que cuando llega el momento de evaluar desempeño, las conversaciones más o menos se dan, más o menos ya se fueron dando. ¿Y cómo trabajan con el liderazgo justamente para construir esta cultura, para instalar el feedback? Porque por lo general hay como más resistencia en esos roles, sobre todo a lo que es dejarlo por escrito, ¿no? Como que dar ese paso, sí, como que cuesta un poco en las organizaciones. ¿Cómo es el caso de ustedes? No voy a no decir que es un desafío, y lo va a seguir siendo, obviamente, porque venimos de prácticas en sí instaladas en el mercado, donde justamente la evaluación es más un tema de recursos humanos que un tema de liderazgo. Entonces, acá hay una cuestión súper importante que seguimos trabajando y vamos a tener que de alguna manera continuamente refinar por otros desafíos que tenés, como integraciones culturales. Tenés empresas que vienen con una cultura completamente distinta en temas de feedback y desempeño. Obviamente eso forma parte de tu familia. Entonces, hoy principalmente lo que nos enfocamos es en explicar los impactos, en ser claros con los impactos, en ser claros de por qué es importante para vos que esto quede reflejado, por qué es importante para otro líder. También, si no lo querés hacer por vos, hacelo por el otro líder, que de alguna manera en una compañía tan dinámica, donde el talento de alguna manera, donde las personas van participando en diversos proyectos, vos como líder te gustaría, cuando llega una persona a tu equipo, poder tener claridad del desempeño. Entonces, hacelo por vos, hacelo por tu prójimo, si quieres, hacelo por el otro líder. Y después hacelo también porque tiene impactos en decisiones organizacionales. Si el día de mañana yo de alguna manera tengo que abrir un nuevo mercado, parte de la información que quiero tener en cuenta, además del potencial de esa persona, es su desempeño. Entonces, de nuevo, hay un set de decisiones, hay un set de modelos organizacionales que buscan predecir y que buscan facilitarte la vida a nivel liderazgo, que necesitan tener data certera de desempeño. Lo mismo, o sea, nosotros hablamos de una cultura fuerte de meritocracia. Claro, mucho foco en la consecuencia de no hacerlo. Exacto. Y una de las consecuencias de no hacerlo justamente es, primero, el feedback de las personas. Y justamente les mostramos en este tipo de área donde claramente hay quizás menos frecuencia de evaluación de desempeño, los indicadores de engagement de esa persona, la correlación es positiva de alguna manera. Menor cantidad de feedback y evaluación de desempeño, menor es el engagement.
Y esto no es que sucede en el mercado, es data que vos podés ver, es data que vos podés percibir en el día a día. Entonces, te lo cuento por la negativa y te lo cuento también por el sentido del desarrollo propio de la persona. Si vos no evaluás desempeño, el día de mañana me vas a pedir una promoción y el modelo en sí te va a decir que no está listo. Puede ser que vos lo conozcas y te digas que sí, pero es muy difícil que de alguna manera el modelo mismo te pueda ayudar a tomar esa decisión si no tiene data. Y de nuevo, no sos el único líder de esa persona. Tenés mentores que están acompañando la carrera, otros líderes esa persona va a tener. Entonces, de alguna manera es hacerlo por vos, principalmente para tener data de calidad, data que yo te ayudo a construir. Hacerlo obviamente por la organización, porque de alguna manera estamos también insertos en un objetivo compartido a nivel de organización que necesita garantizar que tenemos el talento para el negocio y la cultura que necesitamos. Y después hacerlo por la persona. Hacerlo por la persona para que tenga su feedback, para que tenga su instancia de evolución y también para poder habilitarle muchas de esas cuestiones de oportunidades de carrera que aparecen. Yo no puedo, de alguna manera, hoy una compañía de 30.000 que la elección de un programa de reconocimiento de alto desempeño sea a dedo, sea solamente de una manera eligiendo. O sea, no somos 3.000, 4.000, 200, 300. En una escala así necesitas data y la data hoy proviene de evaluación de desempeño. Clave lo que contás. Y llegándonos al final del capítulo, la verdad que estuvo buenísimo todo lo que nos contaste. Primero te quiero preguntar por alguna lectura que nos recomiendes, de algo que hayas leído últimamente que te haya marcado y quieras compartirlo con la audiencia. Fantástico, tengo dos. Y entre ellos hablan, obviamente, hay un capítulo ligado a las cuestiones de desempeño, pero principalmente son libros que lo que buscan es inspirar, pero también dar prácticas bastante concretas para transformar organizaciones. Y uno es Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux, que ya tiene sus años, pero no por eso sigue siendo bastante actualizado en cuanto a las prácticas, es el primero. Muy recomendado, lo han recomendado de hecho. Bastante, ese es bastante transformacional, al menos a mí cuando le hice la primer leída, ya incluso previo a mi vida en Globan, fue como bastante revelador de muchas cuestiones de transformación. Ya después cuando lo ves a la luz de tu propia responsabilidad de diseñar esos ecosistemas, empieza a ser una buena referencia práctica. Y el segundo es Brave New World, de Aaron Dignan, de IGNAN. Aaron es bastante particular porque él es un agilista, reconvertido en consultor organizacional, y principalmente lo que trae también son diferentes prácticas con las que vos podés hackear, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, tu propia cultura organizacional y de vuelta, dentro de cultura, todos sus artefactos. Los modelos de desempeño, los modelos de incentivos, los modelos de liderazgo, todo lo que de alguna manera constituye tu cultura. Esas son mis dos principales recomendaciones. Buenísimo, Rama. Bueno, y para el cierre, este año hackeamos lo que hacíamos el año pasado y dejamos de lado por un tiempo el ping-pong y trajimos un juego. No sé si te gusta jugar a juegos de mesa. Sí, muchísimo, y sobre todo cuando son con cartas. Bueno, buenísimo. Este juego es muy simple. Hay un montón de preguntas en estas cartas, preguntas sorpresa, las preguntas sorpresa del Mundo HR. Vos tenés que elegir una y el azar va a hacer que la respondas. Así que si querés elegir una carta... Así, sin mirar, ¿eh? Sin mirar. Nada guionado acá. ¿Querés leerla? La muestro ahí a cámara si se llega a ver. Dale. Pero si no, la leemos. Léela. Entonces, ¿crees que todos tenemos un propósito? ¿Cuál es el tuyo? Ay, qué lindo. Fantástica pregunta. En mi forma de ver el mundo muy particular, y de nuevo eso no tiene por qué ser lo mismo que piensa el resto, y entiendo claramente, una abrazo que haya personas que piensen distinto a mí, porque justamente eso me permite crecer a mí. Particularmente siento que sí, que todos de alguna manera tenemos cierto propósito, que a veces ese propósito es más o menos altruista, ese propósito es más o menos individualista, es más o menos con impacto social, individual, lo que sea. Pero sí, soy un convencido de que cada uno tiene su propósito, que no es algo que se encuentra en el día a día, no es algo que de repente abrí la puerta y aparece. Es algo que de alguna manera vas descubriendo y vas construyendo. Y la única forma de descubrirlo es en la experiencia. Es en el ir, equivocarte, en aprender, en conversar con otros, en salir al mundo, por así decirlo, y ahí de alguna manera vas a poder ir encontrando parte de lo que sea tu propósito. Y propósito entendiéndolo, o al menos como yo lo entiendo, muy ligado al concepto de Ikigai. Entendiendo ese propósito como aquello que conecta entre lo que yo soy muy bueno, entre aquello que me gusta,
lo que el mundo necesita, y mismo por aquellas cuestiones por las que me pueden de alguna manera pagar, o por algunas cuestiones que puedo generar algún otro tipo de ingreso, como la conjunción de esos cuatro es lo que considero propósito, y la conjunción de esos cuatro es lo que creo que todos de alguna manera tenemos y podemos encontrar. Y el mío en particular, creo que un poquito respondí al inicio, pero básicamente está ligado a ser parte y a acompañar los procesos de transformación, acompañar esos momentos de creatividad, de innovación, de transformarnos socialmente y a nivel organización y a nivel individual, los tres ejes, que son los tres súper necesarios, obviamente, sin uno no se da el otro, ligado principalmente de vuelta, a tener un rol activo en esa transformación individual de las personas, a nivel organización y a nivel social, sobre todo en un mundo que cambia y que evoluciona constantemente, muchas veces a una velocidad de la que no podemos ni siquiera llegar a construir conocimiento sobre lo que está sucediendo. Así que... Bueno, buenísimo. Gracias por estar acá, espero que lo hayas pasado muy bien. Fantástico. Desde Mundo HR nosotros tenemos como propósito conectar al mundo de recursos humanos, transformando la vida de las personas dentro y fuera de las organizaciones. La verdad que estamos muy felices de estar acá en las oficinas de Galicia que nos recibieron para esta temporada en Argentina. Si les gustó lo que vieron, suscríbanse, denle like, compartan, así nos ayudan a seguir creciendo y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.